No hay edad. Y para las alergias alimentarias sí hay edad, no, tampoco entiende de edades, pero parece que cada vez hay más alergias alimentarias en el Bueno, más que alergias alimentarias, alergias en general, Alfonso. Sí, y es porque, bueno, pues está cambiando el clima, cada vez la polinización se adelanta, cada vez hay más... polución, y eso hace que cuando lleguen los alérgenos, que son esas sustancias que nosotros reconocemos como extrañas, nos ataquen a los que somos alérgicos, a los que son alérgicos. Pues vamos a hablar de eso, de alergias alimentarias, alimentos que producen más alergia, las alergias se superan. Pregunta que le vamos a hacer a nuestro médico y que ustedes pueden hacer también a través del 925 28 87 91, también el WhatsApp 660 37 39 30. ¿Cuáles son los alimentos que más alergia dan? Que lo sabemos, pero bueno, siempre viene bien recordarlos. Realmente los alimentos que dan alergia son aquellas personas que tienen alergias, porque no tienen por qué. O sea, la alergia, por definición, es una reacción excesiva a una sustancia que aparentemente es inocua. Entonces, habrá personas que es alérgico al huevo, habrá otra persona que es alérgico a lo mejor al queso, otra persona al kiwi, a los frutos secos. Es decir, que no es únicamente a unos alimentos en concreto. Sí que es cierto pues que los quesos, algunos frutos secos, el huevo que te estaba contando, bueno, pues todo eso suelen ser como muy frecuentes, pero tiene que ver más con la reacción de las personas y por la propia definición de lo que es una alergia. Pero, Alfonso, lo más importante es que estas alergias se pueden llegar a superar. Bueno, en algunos casos. En el caso de alergias alimentarias, cuando son muy pequeñas, cuando se descubre en los niños, sí es posible que el sistema inmunitario venza esas alergias. Es más complicado cuando ya se es de mayor, es decir, cuando nosotros por primera vez nos enfrentamos a un alergeno, a una sustancia que nos puede parecer extraña, por lo menos a nuestro sistema defensivo, digamos que lo primero que hace es que le hace una foto. Lo identifica y nuestro sistema inmunitario pone unos vigías en las células y cuando vuelve ese enemigo pues lo ataca, pero lo ataca primero atacándonos a nosotros, produce una serie de sustancias que en principio iban para atacarle a él y sin embargo nos atacamos a nosotros, son sustancias proinflamatorias. Hablamos de las alergias hoy con el doctor David Mariscal, 925 28 87 91 o 660 37 3930. Doctor, ¿es una cuestión de genética las alergias? Porque hay gente que no tiene una alergia en ningún momento de la vida y otros que llega a la primavera y están todos fatal. Y toda la familia igual. La genética tiene mucho que ver, Alfonso, porque tú piensas que si uno de los dos padres es alérgico, por lo menos hay una probabilidad del 50% en ese niño que es alérgico. Pero si los dos, padre y madre, son alérgicos, hay un 70% de probabilidad, lo cual no quiere decir que ese niño sea alérgico. No se nace siendo alérgico, se hace uno. Luego, si hay los suficientes factores ambientales para que se den y luego esa predisposición genética. Tratamientos que existen para poder mejorar estos síntomas provocados por la alergia, porque ya hay incluso tratamiento de inmunoterapia que mejoran esos Exactamente. síntomas. Bueno, sería lo más actual que hay ahora. Los tratamientos, igual que te decía antes, lo de cada uno es alérgico a una cosa concreta, el tratamiento es exactamente igual. Decía don Gregorio Marañón que el mejor diagnóstico es una mesa, una silla, un papel y un lápiz, es decir, la historia clínica. Nosotros vamos a preguntar al paciente exactamente una serie de datos para concluir a qué puede ser alérgico y si en su familia son alérgicos, cuántas veces le ha ocurrido eso, qué tipo de síntomas presenta y en función de eso vamos a dar una medicación la más propicia para esa persona. Ojo que no a todos los alérgicos les valen las mismas medicaciones. Hay unos que tienen una alergia leve, otro moderado, otro grave y por tanto eso de, oye, ¿qué te estás tomando tú para la rinitis? Déjamelo que yo me lo tome y qué tal. Eso por favor, no. El alergólogo, que es el encargado, el especialista en decirnos qué tenemos que tomar como tratamiento, es el que tiene que imponer esto. Y en cuanto a la inmunoterapia, que estás diciendo, esas vacunas que nos hacen pues de esas sustancias a las que somos alérgicos, por ejemplo, el veneno de las avispas. ¿Cuántos agricultores son alérgicos a estas avispas o personas que están en el campo muy a menudo? Bueno, pues es muy recomendable que se haga una vacuna de ese veneno y a base de someter al paciente con una buena dosis, porque la vacuna, el éxito de la vacuna dependerá del extracto, de la dosis y del tratamiento. Hay gente que dice, no, a mí la vacuna no me hizo nada. Y hay otros que dicen, a mí me salvó la vida. Bueno, pues eso es importante también tenerlo en cuenta. Hoy en nuestro país, doctor, ¿cuáles son las alergias más frecuentes? Bueno, la más frecuente, o sea, como enfermedades alérgicas, la más frecuente es la rinitis alérgica, que yo creo que todos en algún momento hemos dicho, no, esto debe ser la alergia o así, ¿qué es?
tenemos la nariz llena de mucosidades, de agüilla, estornudamos en salva, o sea, achis sin parar, y esa congestión es lo más, digamos, número uno en cuanto a las enfermedades alérgicas. Esta rinitis alérgica se puede convertir en asma alérgica, que es la segunda enfermedad más frecuente de las enfermedades alérgicas. Y el asma alérgica tiene más que ver con el apartado respiratorio, por así decirlo, pero que está muy ligado también a ello. Luego tenemos la urticaria, que es otra de las cosas que la gente, bueno, pues por contacto puede tener, que son esas reacciones en la piel con abones. Ciertos alimentos también, por ejemplo, pasa con la piel de melocotón. Por ejemplo, a mucha gente. Es más, a lo mejor, pues he estado caminando por el campo, me he rozado con unas ortiguillas o una cosa con la cebada, y entonces empiezan a salir como unos abones. Lo bueno de esto es que normalmente en 24 horas ¿Y ahí deberíamos de ir a urgencia y tomarnos algún tipo de Normalmente, sí, hombre, si no es una cosa escandalosa o que me estoy quedando sin aire o cosas de esas, si simplemente que me han salido unos aboncitos, bueno, en 24 horas suelen resolverse. Si después de un día y medio no se resuelve, entonces es recomendable ir. También es importante ahora que habrá mucha gente que tenga un bebé y empieza a probar los alimentos. Es cierto que cada vez van cambiando, incluso las modas en pediatría. Ahora introducimos el huevo antes, otra vez lo introducimos después. Cuando introducimos un alimento en un bebé, si es alérgico al huevo, ¿qué vamos a detectar? ¿Qué vamos a notar? Bueno, ¿Eso quiere decir que no pueda comer más huevo en la vida? No, lo que decíamos antes, que esos niños que a priori pues parece que no pueden comer huevo, luego más adelante pueden ser adultos. Pero mejor introducirlo poco a poco, doctor. Lo que el pediatra diga. Lo que el pediatra diga. Ahora lo digo está porque así. Es que exactamente. Primero la yema, luego la clara. Cada pediatra te va a decir la recomendación para tu hijo. Ese niño en concreto no vale para todos, porque si yo digo es bueno ir poco a poco, a lo mejor a un niño le estamos dando por tanto lo que el pediatra diga. Muy bien. Y en el tema de, claro, que el pediatra diga, pero hay alergias al gluten, por ejemplo, que si no te hacen un estudio específico, no se localiza. ¿Por qué no se hace o por qué no es obligatorio ese estudio? Bueno, en cuanto al gluten, normalmente no suele haber alergias, es decir, no es un caso que se dé alergia al gluten. El gluten, si se puede dar alergia a algún tipo, pues como decíamos antes, de alimento que contenga algún cereal en determinado cereal. El gluten es más una intolerancia, y cuando hablamos de una enfermedad que no tiene suficientes, digamos, enzimas para metabolizar el gluten, hablamos de celiaquía. Y eso ya es una enfermedad aparte, claro, que yo creo que lo hemos hablado aquí en alguna ocasión, pero que lo hablaremos porque es muy, muy interesante, muy invalidante en algunas ocasiones, hasta que se descubre lo que puede pasar y luego ya, afortunadamente, pues tiene una resolución muy fácil. Pero sí se hacen pruebas. Cuando uno llega a su médico de cabecera y comenta pues que tiene una patología, o bien dérmica, es decir, la piel, o bien de gastrointestinal, estómago, intestino, normalmente se suele buscar las intolerancias alimentarias porque cada vez hay más frecuencia en ellas. Y hablando de esas pruebas, nos pregunta una espectadora, Mari Carmen, ¿siempre salen en las pruebas todas las alergias? No. Exacto, porque es un caso que le ha ocurrido a ella. Ella piensa que tiene más alergias a otras cosas porque tiene síntomas y no han aparecido en sus pruebas. Lo que te he dicho antes, el diagnóstico es muy importante. Sí. Y luego el alergólogo puede hacer dos tipos de prueba. Lo que llamamos in vitro, que es las pruebas de sangre que mandamos al laboratorio, e in vivo, que normalmente suele ser en el brazo del paciente. Lo que se hace en el brazo del paciente es lo que vamos buscando pues pelo de animales, ácaros, las gramíneas, no sé cuánto. Pero si hay cosas que no estamos poniendo aquí, no van a salir. Entonces es muy importante que vayamos descartando qué cosas sí, qué cosas no, para poder darle una información fidedigna al paciente y decir, ojo, que usted es a esto. Y luego hay reacciones cruzadas, perdóname, Alfonso, sí. Hay reacciones cruzadas como puede ser, por ejemplo, al kiwi y al látex. Hay cosas que, bueno, pues que es curioso, pues al que hay más predisposición, pues aparentemente nada, pero la composición molecular, pues aparece que hay algunas reacciones cruzadas que si es a esto, puede darse también al otro. Y eso es lo que genera esa confusión en el resultado. Y ya que sabemos cuál es la alergia más lógica que podamos tener, ¿hay vacunas personalizadas? Claro, lo que hablábamos de la inmunoterapia, es decir, nosotros cuando ponemos la vacuna de pequeñitos a nuestros hijos, le ponemos una vacuna de todo el mundo, pero cuando nosotros somos alérgicos o nuestros hijos son alérgicos, lo que buscamos es algo concreto que me está afectando a mí. El diagnóstico molecular que vaya a la molécula está avanzando de forma tremenda, de tal manera que nosotros podemos saber a qué eres tú alérgico. Lo que hablábamos antes, por ejemplo, del veneno de las avispas o de las abejas también. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues que nosotros estamos personalizando esa vacuna. El éxito dependerá del extracto, es decir, de si hemos sabido identificar bien ese veneno y ponerlo ahí, de la dosis, cuántas veces te estás exponiendo y del tratamiento que tengamos, si es muy prolongado o no es prolongado. Y una curiosidad, ¿las alergias a algo determinado cambian de año a año? Porque yo conozco a las personas alérgicas, llega ya, me voy a poner fatal, pero si hay un tratamiento, ¿no les va igual cada año? Bueno,
Cada año la climatología, o mejor dicho, la meteorología puede cambiar radicalmente. Es decir, la floración puede ser antes, después, la polinización igual. Entonces, hay veces que ha llovido poco, hay veces que ha llovido mucho y eso puede variar los niveles de polen en el ambiente. Entonces, eso es muy importante para la gente que nos esté viendo en casa, cómo prevenir. Y eso, lo de prevenir, es fundamental en medicina y en alergias mucho más. ¿Cómo? No tener en casa superficies como moquetas o alfombras que puedan, digo, los que sean alérgicos al polvo, los ácaros, por ejemplo. Ventilar continuamente, que los suelos sean de estos limpiables, que no sean suelos que no podamos estar limpiándolo con mucha frecuencia porque lo vamos a necesitar. Conocer el nivel de polinización cuando salgamos a la calle. Usar gafas anchas, redondas, que nos cierren bien los ojos, porque antes hablamos de la rinitis alérgica, pero la conjuntivitis alérgica también está muy relacionada. Sí, es verdad. Mascarillas, si sabemos que tenemos que ir al campo, usar nuestra mascarilla. Que no somos bichos raros, que simplemente nos estamos protegiendo de una enfermedad que es muy seria como es las Totalmente. alergias. ¿Y síntomas evidentes que vamos a tener cuando un alimento nos ha producido una alergia? Bueno, son siempre más o normalmente menos suele los ser mismos picor en torno a alrededor, la boca, mucosa oral, y luego si ya es una cosa que hemos tenido anteriormente... Anafilaxia sería ya el extremo más grave. La anafilaxia ya es cuando bueno, pues estamos al borde de la muerte. Exacto, o sea, se ha producido esa reacción, esa hipersensibilidad al alimento que hemos tomado, por ejemplo, y ya no solamente nos hinchan los ojos, la boca, la nariz y tal, o si con tocarnos, al coger el alimento y tocarnos, estamos trasladando ese alergeno a distintas partes del cuerpo. Si lo estamos aspirando, va por dentro, va a las vías respiratorias, aumenta la glotis y puede ser muy serio. Puede ser mortal. Por eso es importante que en cuanto tengamos cualquier mínimo síntoma de que un alimento nos puede producir una alergia, acudamos cuanto antes a un especialista. Y sobre todo aquellas personas que hayan padecido ya un episodio anafiláctico, que les enseñe su médico a usar el autoinyector de adrenalina, que eso salva vidas. Es verdad. Que muchas veces estamos hablando de, bueno, ir al médico, no, que es que uno ya tiene que ser responsable. Si a mí me ha picado una avispa, está a punto de morirme, me llevo mi autoinyector de adrenalina siempre que vaya al campo. No me lo puedo olvidar en casa. Pues muchas gracias, doctor Mariscal. Un gusto, un placer. Como siempre, espero que ustedes hayan aprendido tanto como nosotros. Y a estar preparados en caso de que nos llegue una alergia, que siempre es importantísimo. Importante.